un nuevo entrance literario, porque los libros nos acompañan siempre. Los libros nos hacen libres. Hoy vamos a dedicarle el espacio, es una entrega distinta, quizás puede ser que un poquito más larga, a literatura de Navidad. Un poquito de historia de la literatura navideña, un poquito de autores que han hecho de la Navidad un tema para escribir, y esperamos que pasen las fiestas lo mejor que puedan y que el nuevo año nos traiga prosperidad, alegría, muchos libros, mucha salud, felicidad. Gracias por acompañarnos en Entre Trances, en trance literario. En inglés fue Washington Irving quien enarboló la bandera de la tradición navideña en Vieja Navidad. Un relato que inspiró el gran cuento de estas fechas por excelencia, el cuento de Navidad de Charles Dickens. En medio del llamado general a la felicidad, el bullicio de los espíritus y el despertar de los afectos, ¿qué pecho permanece insensible? Esta es la estación de los sentimientos regenerados, la ocasión para encender el fuego de la hospitalidad y también la llama de la caridad en el corazón. Palabras de ese escritor consiguió revitalizar la tradición navideña y construyó gran parte de la imaginería y el espíritu de las fiestas de nuestra cultura occidental, porque, como se afirma, Irving es el inventor moderno de las tradiciones. Los preparativos que en todas partes se hacen, las reuniones de amigos, de parientes, los regalos, las muestras de afecto, los sentimientos amables, ramas, pinos, belenes, en casas, en iglesias, todo se convierte en paz y alegría. Al menos eso escribió don Irving. Luego vino el famosísimo cuento de Navidad de Charles Dickens, del cual igualmente se ha dicho que fue el relato que crea. Allí se crea la Navidad tal y como la conocemos, con sus mesas decoradas, llenas de comida, con la música y los sentimientos. En esta obra corta, el escritor resalta la visión seglar de la Navidad del miserable y mezquino Scrooge y sus fantasmas, para poner, igual que hizo Irving 2 décadas antes, el acento en la situación social y hacer una crítica feroz a la desigualdad. Otra de las obras navideñas por excelencia es El Cascanueces de Ernest Hoffmann. Tchaikovsky se inspiró en ese cuento y en el de Alejandro Dumas para crear sus célebres obras de ballet. Tampoco puede faltar en una lista de la literatura navideña El Soldadito de Plomo o La Niña de los Fósforos de Andersen, Un árbol de Navidad y una boda de Dostoyevsky, El gigante egoísta de Oscar Wilde, El cuento de Navidad de Maupassant, La Navidad para un niño en Gales de Dylan Thomas, donde él describe su propia infancia, cosa que haría además en otro relato también muy famoso llamado La conversación de Navidad. Encontramos a Agatha Christie y sus 12 relatos de asesinatos protagonizados por Hércules Poirot, La búsqueda protagonizada por él, en El pudín de Navidad y Navidades trágicas. Luego está El regalo de Ray Bradbury, un relato de ciencia ficción navideño que tiene lugar en un vuelo espacial. Truman Capote también dejó un par de cuentos para la posteridad, Un recuerdo navideño y Una Navidad a lo Truman, es decir, alejados del sentimentalismo que coloniza la literatura en las fiestas navideñas. Seguimos con los grandes de las letras navideñas y en general.
Scott Fitzgerald publicó El deseo de Navidad de Pat Hobby. Y Nabokov, ¿sí? El mismo de Lolita, él escribió Navidades. Allí se parte del encuentro entre un crítico y un escritor para construir un curioso relato navideño, que de verdad es un placer leerlo. Otro libro singular y destacable para estas fechas es Cartas a Papá Noel, de Tolkien. En esas cartas, el padre del Señor de los Anillos escribe a sus hijos contándole cómo vive Papá Noel en el Polo Norte, entre duendes, elfos, gnomos y osos polares. Más cercanos en el tiempo son La estación del pavo de Alice Munro, premio Nobel canadiense, excelente escritora que también les va a fascinar conocerla. El cuento de Navidad de Paul Auster, donde narra la amistad de dos hombres en una esquina huyendo de los tópicos de Papá Noel, la nieve y las luces. Otros cuentos que también son dignos de mención entre los muchos que se han escrito a través de la historia son Nochebuena de Valle Inclán, La estrella blanca de Emilia Pardo Bazán, Lo que lleva el rey Gaspar de Azorín, La mula y el buey de Pérez Galdós y Cuento de Nochebuena de Rubén Darío. Entre muchísimos más tan valiosos y de literatura sublime que merecen nuestra atención. Entre los muchos escritores que abordan y abordaron la Navidad, mencionemos algunos poetas también. Amado Nervo, Gloria Fuertes, Juan Ramón Jiménez, Gerardo Diego, San Juan, Juana Inés de la Cruz, Lope de Vega. Son tantos que no han querido escapar a estas fechas para hacer literatura, en una variedad de perspectivas que podemos llegar a conocer. Por ejemplo, el relato del querido Gabo, Navidades siniestras. El querido Gabo. En ese relato que se centra en la perversión social, moral y económica que tienen estas fiestas, el mes del año en donde más derroche y basura se genera en todo el planeta. Y sigue el cuento de Gabriel en ese tono. Oportunidad de salir por fin de los compromisos aplazados por indeseables, invitación a quien nunca se invita, a la prima viuda, a la abuela encerrada, alegría por decreto, cariño por lástima, regalar porque nos regalan o para que nos regalen y tiempo de llorar en público. Sea desde el lado crítico, descreído y descarnado, como estos ejemplos, o desde el apasionamiento que adora las luces, los villancicos y todo el contenido de la Navidad, estas historias están a nuestro alcance para recordarnos un diciembre más los sentimientos que nos provoca esta época en la que, como dice James Barrie, pasa todo lo real. Voy a contarles, y no lo olviden, porque es cosa que un cristiano debe tener bien presente, esta historia que nosotros diremos a nuestros hijos con el encargo de que la repitan a los suyos y así continúe transmitiéndose y nunca se pierda. Ocurrió en un tiempo en el que el diablo salió a vender males por la tierra. El hombre ya había pecado y estaba condenado, pero no había variedad de males. Entonces el diablo, con su costal al hombro, iba por todos los caminos vendiéndolos, pues los había convertido en polvos. Había de todos los colores. Ahí estaba la miseria y la enfermedad, la avaricia y el odio, la opulencia, que también es un mal, y la ambición,
que es mal cuando no es la debida. No había mal que faltara. Entre esos paquetes había uno chiquitito con un polvo blanco, el desaliento. La gente compraba enfermedad, miseria, avaricia, compraban opulencia y ambición, todo para hacerse mal entre ellos. El diablo venía cobrando buen precio, pero aquel paquetito lo miraban y no le hacían caso. ¿Qué es?, preguntaba a alguien. El diablo se enojaba. La gente le parecía demasiado cerrada de ideas. Y cuando de casualidad o por capricho alguno lo quería comprar, preguntaba: ¿cuánto? ¡Ah, no! Es muy caro. Más precio que el de todos los demás. El diablo se reía constatando cómo la gente no pensaba. Vendió todos los males, pero nadie compró aquel. El desaliento, no. Con este todos, sin este ni uno, decía el diablo. La gente se reía. Finalmente solo quedó aquel paquetito por el que no daban ni un cobre. Entonces el diablo dijo: esta es la mía. Y echó al viento aquel polvo para que se fuera por todo el mundo. Desde entonces, todos los males fueron peores por ese mal, que voló por los aires y enfermó a todos los hombres. Si se es afortunado y poderoso, pero caes desalentado por la vida, nada te vale. Si somos humildes y pobres, el desaliento nos pierde igualmente rápido. Así fue como el diablo hizo mal a toda la tierra. Sin el desaliento, ningún mal podría pescarnos. Está en el mundo entero, donde algunos más, donde otros menos. Siempre nos llega y nadie puede ser bueno de verdad, pues no puede resistir como es debido la lucha fuerte del alma y el cuerpo, que es la vida. Gente del mundo, que el desaliento no empuñe nunca vuestro corazón. Gente del planeta, esa es la razón de la Navidad, recordarlo, y que el año que sigue sea siempre de lucha sin desaliento.